Cada 6 meses sin falta, 3 hombres perdían la vida en la mina. Al principio las muertes parecían accidentes desafortunados, inevitables en un trabajo tan peligroso. Los derrumbes, las inundaciones, cada 6 meses no faltaban. Pero con el tiempo, las coincidencias se volvieron imposibles de ignorar. Los mineros comenzaron a hablar de apariciones, de sombras que se movían en las entrañas de la mina y de ecos macabros que llenaban los túneles. Las primeras muertes no nos afectaron mucho, o al menos eso intentábamos aparentar. Nos decíamos a nosotros mismos que eran accidentes, que no podíamos hacer nada para evitarlo. Relatos Paranormales Oficial. La historia que les voy a contar sucedió por allá de 1958. Esta fue contada por mi abuelo Ruperto. Él fue parte de los protagonistas de esta historia. Mi nombre es Jair Gómez. Actualmente tengo 46 años y soy médico. Trabajo para una pequeña clínica en el pueblo natal de mi abuelo, quien tiene la edad de 89 años. Gran parte de mi familia aún sigue aquí, en San Luis Potosí. Mi abuelo vive cerca del pueblo. Aquí hay muchas rancherías. Yo en mi niñez caminaba por estos senderos con mis amigos. Íbamos al arroyo a bañarnos y a pasar el día. Nos metíamos a las huertas de los vecinos y la verdad, nadie decía nada, pues todos compartían. Pero ahora todo está cercado. Esto porque hay personas que han llegado y han comprado los terrenos. Algunos dicen que son del narco, otros que son personas ya cansadas de vivir en la ciudad. Pero con su llegada nada ha sido lo mismo. Son pocas las casas que en aquellos años se veían que eran los pudientes del pueblo. Esto porque 3 de ellos fueron los dueños de una mina, la cual estaba abandonada. Una tarde decidí averiguar con el abuelo si era cierto lo que mi padre me contó de él. Así que llegué con pan horneado por doña Luisita y me dispuse a hacerle las preguntas a mi viejo. Supe por su mirada de recelo que no sería fácil sacarle la verdad, pero a medida que transcurría el tiempo, comenzó a contarme lo que él y sus 2 amigos habían encontrado. Y no solo eso, sino lo que hicieron tiempo después. Lo que me platicó lo voy a contar en primera persona. Se omitieron los nombres de algunos involucrados, esto por petición de mi abuelo. Hace algunos años, en un pequeño pueblo minero, mis 3 amigos y yo decidimos explorar una mina abandonada. Sus nombres son José Manuel y Julián. La mina había sido el corazón económico de nuestra comunidad. Estaba abandonada desde hace muchas décadas, pues ya se había acabado la veta que había en ella. Muchos contaron que la extracción de mineral se había agotado, y con ella las esperanzas de prosperidad para su gente. Muchos se fueron y otros se quedaron, pues hubo la promesa de que nuevo se iba a abrir, pero se contó que habían asesinado al dueño y como no tenía familia ni descendencia, la mina se cerró y con ella la esperanza de muchas familias. Pero uno de nosotros, José Manuel, estaba convencido de que aún quedaban riquezas escondidas en sus profundidades. Esto porque el abuelo de él y su padre trabajaron en ella y decían que habían mucho por sacarle aún a la mina, pero algo malo sucedió para que la cerraran de esa manera. Julián era el más aventurero de los 3. Él estudió fuera del pueblo, pero con el tiempo regresó. Siempre estuvo buscando nuevos desafíos y tenía un sexto sentido para encontrar cosas valiosas donde otros veían solo leyendas de tesoros escondidos. Yo solía ser el más experto.
Solía ser escéptico en lo que a las historias de fantasmas se trataran, pero la insistencia de José Manuel logró convencerme de entrar a la mina. Mi amigo era curioso por naturaleza y no podía resistirse a la idea de que encontrar algo valioso dentro de la mina pudiera cambiar nuestras vidas. Un día, sin que nadie lo supiera, nos adentramos a la mina con la esperanza de encontrar algo de ese oro del que tanto hablaban. Caminamos durante horas, iluminados solo por nuestras linternas, hasta que, en un recoveco oculto, encontramos un pequeño ídolo. Era una figura siniestra, tallada en piedra negra, con ojos que parecían tener piedras preciosas asemejando sus pupilas. Una sensación de escalofrío recorrió mi espalda al mirarlo, pero José Manuel y Julián tenían una mezcla de emoción. Llevamos el ídolo de regreso al pueblo y comenzamos a investigar su origen, pero solo comentábamos que algún minero nos había contado sobre él. No quisimos decirles que teníamos uno en nuestro poder. Preguntamos a los ancianos del lugar hasta que descubrimos la verdad. Era una imagen del diablo. Según las leyendas, aquellos que sellaran un pacto con él podrían obtener riquezas inimaginables, pero a un precio muy alto. Solo a don Jacobo, un hombre muy anciano que había estado en la Revolución Mexicana y trabajó en la mina hasta su cierre, nos preguntó: ¿cuántos diablitos han encontrado? Julián le contestó que no habíamos encontrado nada de eso, pero que habíamos escuchado sobre esa imagen. Don Jacobo nos dijo que esa mina es terreno del diablo y que en ella habían habitado brujas, las cuales habían dejado enterradas, esto por orden del antiguo patrón. Quizá esa fue la maldición que le echaron las brujas. Se decía que su antiguo dueño pactó con ellas, pues hablaba de que en la mina se encontraban los tesoros del diablo. Las brujas se lo estuvieron entregando por mucho tiempo, hasta que mandó sepultar a las 3 ancianas, pero también de que el mismo diablo se le apareció por estar sacando sus tesoros. Pero la verdad era que nadie sabía con certeza lo que había ocurrido. Además de que el hombre sabía dónde excavar y sacar grandes cantidades. En cada sitio donde sacaban mucho oro y se terminaba, dejaban la imagen hecha por un brujo. Era un diablo tallado en piedra negra. Decían que era traída de un volcán, y sus ojos eran 2 piedras de rubí. Esto porque su color rojo eran los ojos de esos diablos. A pesar de las advertencias, la codicia se apoderó de nosotros. El saber que aún había oro en ella nos hizo imaginarnos que seríamos los hombres más ricos del estado. Además, la promesa de tesoros escondidos en la mina era demasiado tentadora para conformarnos con un ídolo hecho de piedra. Ahí estaban los tesoros de los que tanto había escuchado en mi niñez. Decidimos hacer un pacto con el diablo, convencidos de que podríamos manejar cualquier situación y consecuencia que podría traernos. ¿Qué podría salirnos mal? Hicimos un ritual en la profundidad de la mina, sellando así nuestro destino. Los 3 ofrecimos que cada 6 meses, 3 hombres debían perder la vida dentro de la mina como ofrendas y pagos al diablo, a cambio de los tesoros que allí se encontraban. Tardamos cerca de 3 meses. Mis amigos y yo ya casi desistíamos que encontraríamos algo, o que el maligno no le interesó lo que le daríamos a cambio. Pero después de casi 5 meses, todo cambió para nosotros. Al principio, todo parecía ir bien. La mina, que había sido un lugar abandonado, comenzó a revelar sus secretos. Encontramos vetas de mineral que nadie había visto en años, y nuestras fortunas crecieron rápidamente. El pueblo, que había estado en declive, experimentó un resurgimiento y fuimos celebrados como héroes. Comenzaron a llegar hombres de otros pueblos,
algunos con familias y otros solos. Esos eran los que para nosotros tenían más valor, pues nadie los iba a reclamar. Cada 6 meses sin falta, 3 hombres perdían la vida en la mina. Al principio las muertes parecían accidentes desafortunados, inevitables en un trabajo tan peligroso. Los derrumbes, las inundaciones, cada 6 meses no faltaban. Pero con el tiempo, las coincidencias se volvieron imposibles de ignorar. Los mineros comenzaron a hablar de apariciones, de sombras que se movían en las entrañas de la mina y de ecos macabros que llenaban los túneles. Las primeras muertes no nos afectaron mucho, o al menos eso intentábamos aparentar. Nos decíamos a nosotros mismos que eran accidentes, que no podíamos hacer nada para evitarlo. Todo aquel que entra a una mina corre el riesgo de no salir con vida. De hecho, un comentario de Julián hizo que la piel se me erizara. Hasta los muertos podríamos ser alguno de nosotros. Pero con cada pérdida, el peso de las acciones se volvía más difícil de soportar. Esto porque hubo ocasiones en que algunos hombres llevaban a sus hijos adolescentes a trabajar. Sabíamos que éramos responsables, que habíamos condenado a estos hombres en nuestra búsqueda de riqueza, pero con el tiempo ya no importó. Las apariciones comenzaron a aumentar. Los mineros hablaban de ver figuras espectrales de sus compañeros muertos, de sentir manos frías que los agarraban en la oscuridad. Algunos incluso afirmaban haber hablado con las almas en pena de aquellos que habían fallecido. La mina, aunque aún producía mineral, se había convertido en un lugar de terror y desesperación, no solo para ellos, para nosotros también. Esto porque ya nos habíamos casado y comenzamos a tener nuestras propias familias. José Manuel fue el primero en largarse del pueblo. Con la riqueza acumulada, se llevaría lejos a su familia. Una noche me confesó que no podía soportar más las muertes, que el pensar que el diablo a cambio de sus tesoros le pidiera a una de sus hijas lo estaba volviendo loco. Intenté calmarlo, decirle que encontraríamos una manera de romper el pacto, pero en el fondo sabía que era imposible. El diablo no se dejaba engañar tan fácilmente. Nadie rompe un pacto con el Señor de toda oscuridad. En cambio, Julián, por otro lado, parecía más decidido que nunca. La riqueza que habíamos acumulado lo había cegado y no quería renunciar a ella. De hecho, le compró su parte de mina a José Manuel, y con ello mi amigo se fue del pueblo y jamás supe de él. Nunca me enteré si había fallecido, en qué circunstancias y si el diablo se cobró como pensamos. Tiempo después, Julián llegó algo temeroso. Decía que los mineros sabían los riesgos y que no podíamos detenernos ahora, pero yo veía en sus ojos una sombra de duda, una señal de que también estaba dudando de que eso terminaría bien para ambos. Ya para finales de 1975, el peso de las decisiones se volvió insoportable. Las muertes continuaron y las apariciones se hicieron más frecuentes y aterradoras. Los mineros comenzaron a desertar, incapaces de soportar el miedo. Para ellos, aquellas manifestaciones espectrales eran señal de que pronto iba a ocurrir una catástrofe dentro de la mina y que ellos quedarían sepultados. La mina, una vez una fuente de esperanza, se convirtió en un lugar maldito. Un día, mientras trabajábamos en la mina, escuché un susurro. No era el viento, ni un eco. El terror me dejó paralizado y supe que no podía seguir ignorando las consecuencias de estas acciones. Decidí que teníamos que hacer algo, cualquier cosa, para detener este ciclo de muerte. Yo ya no deseaba más explotarla, ya tenía suficiente. Antes de salir, me llegaron a mi mente las brujas que en algún lugar estaban sepultadas.
El miedo fue tan aterrador que sentí que no llegaría a salir de la mina. Ya afuera, me dirigí a casa de Julián. Hablé con él y le conté lo que había sentido y escuchado estando ahí adentro. Intenté convencerlo de que debíamos romper el pacto, aunque no supiéramos cómo, y cerrar la mina. Julián se negó rotundamente. Para él no era suficiente lo que tenía, quería más. Sus ojos estaban llenos de codicia, pero en ellos se reflejaba también la muerte. Decidí buscar ayuda, encontrar a alguien que me pudiera apoyar a romper ese pacto. Me recomendaron a un viejo curandero de un pueblo en el estado de Veracruz, conocido por trabajar con los huesos de los muertos. Cuando llegué, el señor me escuchó con atención y tras una larga pausa, me comentó que romper un pacto con el diablo no era tarea fácil. Solo había que entregar el alma de una persona corrompida para que fuera el guardián de sus tesoros. Me habló de un ritual, uno que podría liberar las almas atrapadas y detener las muertes, pero que requería un sacrificio significativo de mi parte. Me explicó que debía devolver todas las riquezas obtenidas de la mina y renunciar a cualquier beneficio futuro. Además, debía hacer una ceremonia en la profundidad de la mina, en el lugar donde habíamos encontrado el ídolo, y destruir la figura del diablo. El proceso sería peligroso y no había garantía de éxito, pero era mi única esperanza. Con el corazón marchito, reuní el oro que tenía en casa, y antes de que entrara a la mina, a los hombres los mandé a sus casas, diciéndoles que hoy no iban a trabajar, pero que les pagaría ese día. Les mentí diciendo que llegarían personas de la capital, y verían qué es lo que sucede por tantas personas que habían fallecido. Algo escépticos, pero a la vez conformes, se fueron a sus casas. Pero la noticia le llegó como pólvora a Julián, quien llegó echando espuma por la boca por lo que estaba haciendo. Lo tranquilicé diciéndole una mentira. Le comenté que era tiempo de hacer una ofrenda, solo para nosotros dos, pues José Manuel ya no estaba y no quería darle más de nuestras ganancias, que solo sería para nosotros dos. La codicia se reflejó en la cara de mi amigo, quien me dio unas palmadas en la espalda, diciéndome, hagámoslo. La atmósfera era cada vez más opresiva, y cada paso se sentía como una marcha hacia nuestro juicio final. Al llegar al recoveco donde habíamos encontrado al ídolo, coloqué mi oro en el suelo, y sin que Julián se diera cuenta, comencé el ritual. La figura del diablo parecía cobrar vida, sus ojos rojos brillando con una luz maligna. Con un último esfuerzo, destruí al ídolo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Un grito agónico resonó en la mina, y una ráfaga de viento nos envolvió, apagando así nuestras linternas, mientras Julián gritaba preguntándome qué había hecho. Las luces regresaron en un largo parpadeo, y en el justo momento en que una figura siniestra se colocaba detrás de Julián. Con voz decidida, le dije que él era mi ofrenda para que mi pacto terminara con él. Los ojos de Julián se abrieron. No le dio tiempo de pensar en lo que estaba pasando. Cerré los ojos y solo escuché el grito de mi amigo, siendo arrastrado hasta lo profundo de la mina. La mina comenzó a derrumbarse. Salí en el justo momento que la tierra cerró la entrada. Los mineros y las personas del pueblo ya venían, pues los capataces, por orden de Julián, tenían que entrar a trabajar. Todos me veían asombrados y asustados. Les pregunté qué hacían ahí, que yo había dado la orden de que no trabajarían. De no ser por mí, estarían atrapados en las entrañas de esta. Cuando les comenté que Julián no había logrado salir, todos se acongojaron y yo quedé como un héroe. Renuncié a las riquezas y es algo de lo que no me arrepiento.
El pueblo, aunque desconfiado al principio, comencé a entender que era imposible seguir sacando oro de esta, pues eran muchas las muertes y que el derrumbe era inminente. Terminó el abuelo con su historia. No podía creer lo que me había contado, pero conmigo quedó su secreto, hasta este momento que me atreví a contarlo. En su cara no hubo ningún remordimiento por haber entregado a su amigo, pues me dijo que el brujo le había contado que Julián pensaba hacer lo mismo, pero no para romper el pacto, sino para ser el único dueño de la mina y los tesoros del diablo. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestra amiga La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más personas. Por aquí en pantalla les dejo más videos. Si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al WhatsApp del canal, el cual está en la descripción del video. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen algún detalle con la brujería, pueden encontrar el contacto de Diego, que se dedica a este tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.